Habrá comicios en Bolivia, se decidirá cuál va a ser el futuro de este país en la región andina del subcontinente. Esto así, veremos que no. El diagnóstico en principio es correcto, va a haber un gobernante que de manera disruptiva se va a hallar dentro de la arena política, desplazando al movimiento hacia el socialismo tras 20 años, que de hecho este año se cumple 2 décadas de la llegada de Evo Morales en octubre de 2005 a la presidencia, que dicho sea de paso, fue el primer presidente de origen indígena en América Latina. Y ello sí significó una ruptura y un giro a la izquierda, no solamente porque se trató de una alternancia y un cambio en el color del partido, en el poder. Eso no se categoriza como un giro a la izquierda, sino lo que fue el giro a la izquierda fue el viraje dentro de la agenda programática que él planteó, dentro del proyecto de refundación nacional, de la reescritura de la Constitución, de el impulsar lo que él considera como el pueblo boliviano, como el poder constituyente, al incursionar mecanismos de democracia participativa, de ejercicios plebiscitarios, de consulta, eh, y de reivindicación de sectores marginados, que también lo que se planteó en su momento fue impulsar una agenda fuerte en materia de política social, que pudiera redistribuir la riqueza. Para ello también se hizo un cambio en el modelo de política económica que generará mayor riqueza, aprovechando también el boom de las commodities, cuando las materias primas los precios estaban por las nubes a nivel internacional, y que además era el auge de China como potencia económica, la cual también se hizo socio estratégico de muchos países latinoamericanos, sobre todo aquellos que estaban gobernados por las izquierdas y que eran productores de materias primas. Es importante apuntalar que esto significa un giro hacia la izquierda, porque no solamente cambia quién está gobernando, sino cómo se está gobernando. Y se habló de un giro a la izquierda cuando Evo Morales ya tenía un tiempo significativo y además fue reelecto. Pues vemos hoy en día que hasta el día de hoy, pues el movimiento del socialismo sigue gobernando, inclusive cuando se habló de un supuesto primer giro a la derecha en 2016, cuando el propio Evo Morales perdió el referéndum en donde buscaba reelegirse por tercera ocasión, y el electorado le dijo no. Muchos se hablaron de que estaba perdiendo hegemonía el partido Movimiento del Socialismo. No obstante, como lo sabemos, pues encontró un vacío legal y la Corte Suprema pues le permitió postularse por tercera ocasión. Sin embargo, pues vemos cómo es que esta elección fue bastante cuestionada tanto por observadores domésticos como por observadores internacionales. Fue condenado y pues exiliado primero a México y después a Argentina. Posteriormente se nombró como presidente interino a Yanine Áñez, y ella estuvo encargada de convocar a nuevas elecciones en donde pues obviamente él no tenía derechos políticos para ser postulado candidato presidencial. Él, como líder del movimiento hacia el socialismo, pues decide que la mejor opción es Luis Arce. Siempre fue un misterio porque nunca impulsó a su vicepresidente, Álvaro García Linera. Pero Luis Arce, cuando gana la presidencia, y por esto podemos decir que no hubo un giro a la izquierda, porque el electorado boliviano, a pesar de lo que había acontecido, decidió que el MAS siguiera en el poder. Lo que ya no quería era la figura de Evo Morales. ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna otra manera, es esa persistencia por retener el poder y no cedérselo, no sucedérselo a alguien más, pues también deja mucho que desear ante la opinión pública.
Luis Arce, cuando asume el poder, dice firmemente que él no va a ser un pelele de Evo Morales, que él va a tener autonomía y que va a generar su propio gobierno. Evo Morales lo toma como un acto de rebeldía y de traición, por lo cual pues ha habido una confrontación constante entre Evo Morales y Luis Arce, al grado de que el movimiento hacia el socialismo hoy en día se encuentra fragmentado debido a ese juego de toma y daca entre quienes apoyan a Luis Arce y quienes apoyan al propio Evo Morales, y quienes ya se desencantaron del movimiento hacia el socialismo debido a que, siendo objetivos y los datos macroeconómicos así nos lo dicen, el estado financiero de Bolivia es sumamente adverso, porque Luis Arce pues ha acabado las reservas de dólares y vemos un desabastecimiento de los combustibles. Eh, Se ha visto en las últimas semanas como los bolivianos han tenido que formarse durante horas para poder conseguir gasolina, y el problema de Bolivia es que la gasolina es de las más baratas de América Latina porque está subsidiada por el Estado. Sin embargo, pues vemos como el problema que hay es la escasez que han tenido que importar, y pues para importar se requieren dólares que ya no los tiene el Banco Central de Bolivia, pues está quebrado. Ante esto, pues lo que queda es una decepción por parte del electorado, y con lo que voy a comentar es una categoría que he desarrollado en mis últimas investigaciones en perspectiva comparada sobre los virajes electorales ideológico-políticos en América Latina, la cual denomino como voto de acuerdo con el desempeño. Vemos que el electorado está cansado también, el de haber estado 20 años en el poder desgasta a un partido de manera natural, pero aparte los resultados tan paupérrimos que han estado viendo, la percepción en materia de factores tanto egotrópicos como sociotrópicos, pues no le deja una alternativa al electorado más que decantarse por una opción que por lo menos tenga la sensación de cambio. Vemos por parte de la oposición tanto a Samuel Doria Medina como a Jorge Tuto Quiroga. No, ninguno es en realidad una nueva alternativa, son viejos actores de la vieja política, de centro derecha y derecha, que hasta hace muy poco colaboraban juntos y también tuvieron sus encontronazos y fueron cada quien por su propio partido. Uno es expresidente, el otro ha sido contendiente, es un empresario que ha contendido inclusive contra el propio Morales, y va a buscar si en esta cuarta ocasión pues logra conseguir la presidencia. Vemos que también hay una fragmentación por parte de la derecha, y es por ello que en los comicios de este fin de semana no se va a decidir. Los datos demoscópicos con los que disponemos nos indican de que se va a pasar a la segunda vuelta. Como sabemos, en Bolivia, hasta antes del 2009, cuando no había un claro ganador, los dos punteros eran elegidos entre el Congreso, era quien elegía quién iba a ser el siguiente presidente. Con la constitución impulsada por el expresidente Evo Morales, pues se instaura esta figura de la segunda vuelta electoral, con lo cual en la primera vuelta, si ningún candidato obtiene el 50% más un voto, o bien el 40%, con una diferencia de por lo menos el 10% con el segundo lugar, si no ocurre ninguna de estas dos opciones, se pasa a una segunda vuelta donde solamente van a competir los dos punteros. Lo primero, para cumplir con el principio de pluralidad, y en segunda, para dar cabida a la gobernabilidad. Eh, los votos que se repartieron entre los demás candidatos, pues sabrán, los dos otros electores tendrán que decantarse por las opciones que quedan. Lo que sí es que la izquierda está desaparecida del ámbito de la competitividad. Se perfilaba Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, que en su momento era también de los perfiles más cercanos a Evo Morales. Evo Morales ahora lo considera como un traidor. Y pues el propio Eduardo del Castillo, el candidato oficial del MAS, ni siquiera alcanza el 2%.
Vemos como el colapso del MAS pues es inminente y es abrupto. La izquierda está fragmentada, no hay forma. Evo Morales también ha contribuido en gran medida a ello, porque actualmente se intentó postularse nuevamente. La Corte Suprema le dijo es inconstitucional que un ciudadano se postule por más de 2 veces, ya sea consecutivos o interrumpidamente. No se puede por ley. Y él ha estado ahorita llamando al voto blanco, al voto nulo. Se ha estado apropiando como de aquellas personas que no están de acuerdo con ninguno, con lo cual pues vemos también que si no hay una buena aceptación por parte de las 8 opciones que se cuenta dentro del sistema de partidos de Bolivia, pues vemos también cómo sigue presente pues la crisis de representación. El ciudadano cada vez se siente menos representado por la clase política y tiene menos aceptación, menos respaldo por los partidos políticos como figuras, como instituciones políticas, lo cual pues va a generar mucha incertidumbre. Es evidente que los dos finalistas van a ser de centro derecha y derecha, con ideas no tan extremistas en realidad, son derechas mainstream, pero que sí se posicionan en contra del bolivarismo, quieren salirse del ALBA, de que pues este organismo que buscaba fungir como contrahegemonía en contraposición con el área de libre comercio de las Américas, que en su momento impulsó George Washington, y el cual pues se decidió no firmar en Mar de Plata en 2005, cuando la mayoría de los gobernantes pues se hallaban dentro de la izquierda en América Latina. Dicen que tendrían la intención de mantener relaciones con los BRICS, pero sí hay una clara intención de reducir las funciones estatales, de privatizar empresas, lo cual pues también no sabemos, en primer lugar, si ello es la solución que se necesita para revertir este escenario financiero tan adverso que se tiene en Bolivia, y en segunda, si ello va a generar satisfacción en las expectativas del ciudadano boliviano. Sabemos que está acostumbrado a una orientación política que tiende más hacia la izquierda y que ha funcionado durante 20 años, y cambiar por un paradigma diametralmente opuesto no necesariamente les va a dar las condiciones favorables para que se reelijan en las próximas elecciones. Veremos un escenario bastante complejo. Esto rompe con el periodo de 20 años de estabilidad en Bolivia, salvo por esa fase crítica que atravesó hace 6 años, en 2019.